Buenas noches, mi nombre es Carlos Upey y vengo a hablar de la evolución de las bases de datos. Evolución histórica. Bueno, las bases de datos históricamente tienen su necesidad de creación, obviamente por el tema por la necesidad de guardar información de manera ordenada, de alguna manera. Algunos de los medios utilizados fueron las tarjetas magnéticas, la tarjeta perforada, perdón, y las cintas magnéticas. Digamos que fueron dos de los medios que se utilizaron inicialmente para almacenamiento de datos. Todo esto data de hace muchos años, 1884 y en la década de 1950, cuando ya pues de alguna manera en la década de 1950 teníamos equipos de cómputo disponibles, ¿no? En la década de los 60 el concepto de base de datos comenzó a tomar forma. Eh, Se desarrolló el primer sistema de gestión de bases de datos, conocido como IDS. Adicional a eso, pues IBM también jugó un papel importante con el lanzamiento de información de su sistema de información IMS, que utilizaba un modelo jerárquico. Ya en la década de los 70, el científico Edgar Coase revolucionó el campo de la base de datos con el lanzamiento del modelo relacional, que este pues permitía o tenía la teoría del almacenamiento de los datos haciendo uso de tablas y relacionando estas tablas entre sí. El dato también importante en la década de los 70 fue eh, la empresa Oracle fue fundada y en 1979 lanzó su primer gestor de base de datos, administrador de base de datos. En la década de los 80 pues, fue marcado por el hecho de que SQL es considerado el estándar de consulta y ayudó a unificar el mercado y simplificó la interacción con bases de datos. Adicional a eso surgieron otros conceptos como base de datos orientados a objetos para ir de la mano con lo que es la programación orientada a objetos de aquella época. Algunas de las aplicaciones utilizadas fueron Excel y Access, ambos productos de Microsoft. Ya en la década de los 90 pues está marcado directamente por lo que es la explosión del Internet y pues todo lo que esto acarreó, ¿no? La masificación de datos y la exposición lógicamente de las bases de datos como tal. A raíz de esto, pues con el Internet se crea la necesidad y se crean los conceptos de bases de datos no relacionales como son MongoDB y Cassandra, que son pues bases de datos y aplicaciones para bases de datos enfocadas a aplicaciones web y aplicaciones móviles, ¿no? Con grandes cantidades de datos. Ya en la década de los 2000 en adelante, todo lo que es Big Data, todo lo que es Cloud Computing, todo lo que son las bases de datos en la nube, pues son las que generan, digamos, esos hitos importantes y la necesidad de que las bases de datos se sigan popularizando y actualizando día a día para cubrir con las demandas de estas grandes cantidades de datos que existen en estos momentos. Los conceptos seleccionados fueron modelo relacional, base de datos no SQL y base de datos en la nube. Todos fueron tratados anteriormente. Base de datos relacional revolucionó la forma de organizar al estructurarlos en tablas con relaciones entre ellas. Permitió mayor flexibilidad, integridad y facilidad para realizar consultas mediante SQL. Base de datos no SQL por la necesidad de escalabilidad y manejo de datos no estructurados. Y la base de datos en la nube, pues la base de datos migraron a entornos cloud, ofreciendo alta disponibilidad, escalabilidad automática y menor costo operativo. Plataformas como Amazon y Google Cloud lideran esta transformación. La tendencia, una de las tendencias que pues traigo aquí a colación es base de datos autónoma. Esta utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para automatizar tareas críticas. Gracias a su capacidad de autoconfigurarse, autorrepararse y autoescalarse, esta base de datos reduce carga de trabajo de los equipos de TI, minimizan errores humanos y mejoran la disponibilidad de los servicios. Un ejemplo de base de datos, como almacén de cadena, utiliza base de datos para gestionar su inventario, venta de clientes y proveedores en tiempo real. Cada producto en sus tiendas está registrado con una base de datos con información como código, descripción, precio, cantidad, disponible y ubicación. Y pues todas las transacciones quedan almacenadas y puede llevarse un histórico de la información de estos productos. Y a nivel de conclusiones, pues la historia de la base de datos refleja el avance constante de la tecnología en respuesta a las crecientes necesidades de almacenamiento, procesamiento y análisis de información. Desde las estructuras rígidas de los años 60 hasta los sistemas distribuidos inteligentes en la nube. Cada etapa ha marcado un salto de eficiencia y flexibilidad. Muchas gracias.